Ok, bueno, a partir de la actividad 11 que deben realizar para la fase 3 del proyecto, vamos por pasos. Primero sobre el diagrama de clases. El diagrama de clases, acá les decía que se refería a todas las clases, interfaces o colaboraciones que tienen que ver con su diseño, con su desarrollo. Si hablamos, por ejemplo, de las clases primero, depende del proyecto que van a realizar, va a ser las clases que van a definir. Por ejemplo, si hablamos del proyecto de Cristo, que se refiere a lo del control sobre los servicios en jardinería. Entonces, las clases a las que se referirían, una de ellas podría ser, por ejemplo, clientes. Entonces, aquí, en nombre de clase, iría clientes. A lo que nos referimos con los atributos, tipo y atributo derivado, sería, por ejemplo, si hablamos de clientes, en los atributos estaremos hablando de un ID, de un nombre, una dirección o unas, no sé, días de atención. Por ejemplo, si es a quien los servicios se atienden lunes, martes, cualquier día de la semana. Y ahí estaremos hablando de solo los clientes. Luego hablamos de las operaciones para esa misma clase, hablando de los clientes. Diremos lo que sí encontré, por ejemplo, ahí en tus diagramas, Cristo, alta de clientes o modificaciones, eliminación o eliminar, consulta. Por ejemplo, aquí podría ser consulta a partir del día asignado por el cliente. Esas serían las clases. Si hablamos de otras clases, por ejemplo, el proyecto de Juan, que se refiere a lo de la administración de un clúster, entonces podría ser su clase, una de sus clases. Podrían ser colonos. Los atributos que irían en esta parte de cada diagrama de clase, los atributos para el cliente serían número de vivienda, el nombre del propietario, si hay un arrendatario, si la casa está en renta, el número de vehículos sería otro atributo para esa clase. Y si hablamos solamente de colonos, entonces alta de colonos, cambio de datos sobre colonos, eliminación de colonos, sobre todo en el caso de que se esté rentando la casa, consulta, etcétera, ¿no? Aquí todo lo que se puede hacer a esta clase a la que nos estamos refiriendo. Ahí estaríamos hablando para sus diagramas de clases. A la pregunta que me decía Juan, ¿es uno por todo el proyecto? No, es uno por cada clase identificada. Aquí nos puede ayudar también visualizar como clases las que van a ser nuestras tablas o entidades en la base de datos que vamos a crear posteriormente. Entonces es como el principio del diseño. Esto es lo que se refiere a clases. Si ahora hablamos de objetos, me voy a venir acá a la presentación que está disponible en el espacio del profesor. Cuando hablamos de objetos, y aquí dice, un objeto es una instancia de una clase. Entonces, si me regreso a, por ejemplo, a la clase, otra vez con el ejemplo de Cristo, que son los que tengo ahorita aquí presentes, y hablamos de clientes. Entonces, mi clase es clientes. Mi nombre objeto sería, por ejemplo, el nombre de un cliente, Cristo, yo no sé, Juan Pérez. Y entonces, sus atributos, pues dijimos que para la clase clientes estamos hablando de un atributo ID. Entonces aquí iría ID cliente y aquí la clave del cliente. Iría nombre y aquí iría Juan Pérez. Dirección y su dirección. Y así, todos los atributos que tú definiste o que ustedes definieron aquí para cada una de sus clases, entonces sería un objeto porque es una instancia de esa clase. Por lo tanto, dice entonces que un diagrama de objetos podría verse como una instancia de un diagrama de clases.
Los diagramas de objetos son estos. Ahora, bueno, sí, aquí dice un diagrama de clases. Un diagrama de objetos, sugiero elijan este uno no quiere decir que solo sea un diagrama de esto, sino diagrama de clases. Nos referimos a todas las clases que van a integrar. Esto nos va a servir como base, les digo, para la creación de la base de datos que vamos a hacer en el siguiente cuatrimestre. Y pues nos va a ayudar muchísimo porque nos va a dar tiempo ahorita de depurar esa base de datos y cuando ya empiece el siguiente cuatrimestre, pues ya nos vayamos más rápido con eso. No le vamos a dar tiempo, no sé cómo siga esto, para la creación de la base de datos, pero es algo pues que se tiene que, con lo que se tiene que contar. Luego vamos con los diagramas de caso de uso, que en su mayoría yo veo que sí, que está como más claro. Es correcto, hay que describir las funcionalidades del sistema a partir de esas interacciones del usuario. A partir de las historias de usuario que ustedes construyeron, que se retroalimentaron, debían haber identificado cuáles son esos requisitos del sistema. Sí, hay que diseñar logueos para que haya accesos de usuarios. Déjenme abrir lo que me mandaste, Cristo. Para poder comentarles. Mejor lo descargo para que se vea completo.